Hola amigos. Hoy te hablaré de los capítulos 3, 4 y 5 del Génesis. En el capítulo 3 se relata la caída del hombre debido a la tentación y desobediencia, seguida de las consecuencias del pecado y la promesa de redención por parte de Dios a través de un descendiente de la mujer. El capítulo 4 del Génesis narra la historia de Caín y Abel, mostrando las consecuencias del pecado, la importancia de la actitud del corazón y la misericordia de Dios. Por último, el capítulo 5 del Génesis lista la genealogía desde Adán hasta Noé, destacando la continuidad de la historia humana y la longevidad de los primeros patriarcas. Ahora comencemos, por favor disfruta de estas palabras tanto como yo. Génesis. Capítulo 3. Este capítulo del Génesis nos sumerge en una historia llena de simbolismo y lecciones profundas sobre la naturaleza humana, la tentación y el amor redentor de Dios. Comienza presentándonos a la astuta serpiente, que representa la tentación y el engaño. La serpiente se acerca a Eva y cuestiona el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el primer punto importante, la introducción de la tentación y la prueba de la obediencia humana a la voluntad divina. Eva, influenciada por las palabras engañosas de la serpiente, cae a la tentación y come del fruto prohibido. Este acto de desobediencia marca el inicio del pecado en la historia humana y revela la fragilidad de la humanidad ante las seducciones del mal. Es importante entender que el pecado no solo es una acción, sino también una ruptura en la relación entre el hombre y Dios. Cuando Eva ofrece el fruto a Adán y él también come, vemos cómo el pecado se extiende y afecta a otros. Este punto destaca la responsabilidad compartida en el pecado y nos enseña sobre la importancia de resistir las influencias negativas que nos rodean durante nuestra propia vida y a mantenernos fieles a los mandatos de Dios. Después de comer del fruto prohibido, Adán y Eva experimentan la vergüenza y el miedo, y se esconden de la presencia de Dios en el jardín. Este momento es crucial ya que ilustra la ruptura de la comunión entre la humanidad y Dios como resultado del pecado. Sin embargo, Dios no los abandona en su pecado, sino que los busca con amor y compasión, mostrándonos la naturaleza misericordiosa de nuestro Creador. En su encuentro con Adán y Eva, Dios pronuncia las consecuencias del pecado, incluyendo el dolor en el parto para las mujeres y el trabajo arduo para los hombres. Estas consecuencias son una muestra del impacto del pecado en todas las áreas de la vida humana y nos recuerdan la gravedad de nuestras acciones. A pesar de las consecuencias del pecado, Dios también ofrece esperanza de redención al pronunciar una profecía mesiánica. Anuncia que un descendiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente, lo que significa que el mal será vencido y la relación entre Dios y la humanidad será restaurada. Esta promesa de un Salvador futuro es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad del pecado y nos recuerda el amor inagotable de Dios por sus hijos. En resumen, el capítulo 3 del Génesis nos presenta una historia poderosa sobre la tentación, el pecado y la misericordia redentora de Dios. A través de sus detalles y simbolismos, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad frente al mal y a encontrar consuelo en la promesa de salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo. Génesis. Capítulo 4. El capítulo 4 del Génesis nos presenta la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, y nos muestra cómo sus vidas y decisiones tienen un impacto significativo en la historia humana y en nuestra comprensión de la relación con Dios. Comienza con el relato del nacimiento de Caín y Abel, dos hijos que son muy diferentes en personalidad y ocupaciones. Caín es un labrador, mientras que Abel es un pastor de ovejas. Esta diferencia en ocupaciones refleja la diversidad en los dones y talentos que Dios da a cada individuo, así como la importancia de trabajar en armonía con la creación. Luego, el relato nos lleva al momento en que Caín y Abel presentan ofrendas a Dios. Abel ofrece de lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofrece los frutos de la tierra. Sin embargo, Dios mira favorablemente la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Aquí surge un punto importante, la actitud del corazón al ofrecer a Dios. Abel ofrece con humildad y obediencia, mientras que Caín lo hace con envidia y resentimiento. La reacción de Caín ante la preferencia de Dios por la ofrenda de Abel es crucial. En lugar de aceptar la corrección y mejorar su actitud, Caín se deja consumir por los celos y el resentimiento hacia su hermano. Esta actitud nos enseña sobre los peligros del orgullo y la envidia, y cómo pueden llevarnos por el camino del pecado si no los confrontamos y superamos con la gracia de Dios. Trágicamente, Caín sucumbe a sus sentimientos negativos y mata a su hermano Abel en un arranque de ira.
Este acto de violencia nos muestra la gravedad del pecado y sus consecuencias devastadoras, tanto para la víctima como para el perpetrador. Nos recuerda la importancia de controlar nuestras emociones y elegir el camino de la paz y la reconciliación en lugar de la violencia y la venganza. Dios confronta a Caín por su pecado y le pregunta dónde está Abel. Caín responde con una pregunta desafiante: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta revela la falta de responsabilidad y amor fraternal en el corazón de Caín, así como su intento de evadir la responsabilidad por sus acciones. A pesar del pecado de Caín, Dios muestra su misericordia al no ejecutar un castigo inmediato sobre él. En cambio, lo marca con una señal para protegerlo de cualquier venganza por parte de otros. Esta muestra de gracia y protección divina nos enseña sobre la bondad y la paciencia de Dios, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. En resumen, el capítulo 4 del Génesis nos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la importancia de la actitud del corazón en nuestra relación con Dios y los demás, y la necesidad de buscar la justicia y la misericordia en todas nuestras acciones. Es una historia de advertencia sobre los peligros del pecado y una invitación a vivir en armonía con Dios y nuestros semejantes, practicando la justicia y la compasión en todo momento. Génesis. Capítulo 5. El capítulo 5 del Génesis es conocido como la genealogía desde Adán hasta Noé, y nos proporciona una lista de los descendientes de Adán a través de su hijo Set, así como la longevidad de cada uno de ellos. Aunque puede parecer un capítulo lleno de nombres y edades, hay varios puntos importantes que podemos destacar para comprender mejor esta historia. Primero, es importante reconocer que esta genealogía nos muestra la continuidad de la línea humana desde Adán, el primer hombre creado por Dios, hasta Noé, quien desempeñará un papel crucial en la historia del diluvio. Esto nos enseña sobre la continuidad de la historia humana y la fidelidad de Dios hacia su creación a lo largo del tiempo. Además, la longevidad de los patriarcas mencionados en este capítulo, como Adán, Set, Enos, Matusalén, entre otros, nos lleva a reflexionar sobre la duración de la vida humana en los primeros tiempos y cómo esto cambió con el tiempo. Esto nos muestra que la vida humana estaba marcada por una longevidad extraordinaria en los primeros tiempos, lo que refleja la bendición y la gracia de Dios hacia su creación. También podemos notar que al final de cada descripción de los patriarcas, se repite la frase, y murió, lo que nos recuerda la realidad de la mortalidad humana y la inevitabilidad de la muerte como parte de la condición humana. Esto nos lleva a reflexionar sobre la brevedad de la vida en comparación con la eternidad, y la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios mientras estamos en este mundo. Otro punto relevante es la mención de Enoc, quien fue un hombre justo que caminó con Dios y que, según el relato, fue traspuesto por Dios y ya no apareció en la tierra. Esta breve historia nos enseña sobre la importancia de la fe y la comunión con Dios, así como la posibilidad de una relación íntima con el que trasciende incluso la muerte física. En resumen, el capítulo 5 del Génesis nos ofrece una visión general de la genealogía humana desde Adán hasta Noé, destacando la continuidad de la historia humana, la longevidad de los primeros patriarcas, la realidad de la mortalidad humana y la posibilidad de una relación íntima con Dios. Es un recordatorio de la fidelidad de Dios a través de las generaciones y una invitación a vivir en comunión con Él mientras estamos en este mundo. Espero te haya gustado esta interpretación de la palabra de Dios plasmada en los capítulos 3, 4 y 5 del Génesis. Te invito a ver y escuchar otros videos del canal, a suscribirte y a escribir amén en los comentarios para que yo pueda saber si te ha gustado este video. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.